Amigos de Vic TV, benvinguts una semana más al meu canal de YouTube. Hoy estoy en Turku y he venido a pasar 3 días aquí para visitar esta ciudad y también Rauma. Así pues, ya sabéis de qué va a tratar el vídeo de hoy. ¿Preparados? Pues vamos allá. Abans de marxar, m'agradaria explicar-vos que he alquilado este apartamento a través de la web Airbnb. Yo hace mucho tiempo ya que viajo con esta página web porque puedes alquilar apartamentos increíbles por muy buen precio y además sale mucho más económico que una habitación de hotel. Entonces, a mi sempre quan vaig a una ciutat o a un país nou m'agrada ficar-me molt a dins de la cultura d'aquell país i llavors penso que no hi ha millor manera que fer-ho que vivint dins d'una casa pròpia d'aquell lloc. Así que os dejo un código de descuento para que podáis alquilar vuestras habitaciones cuando viajéis. Antes de irme me agradaría diros que para utilizar el transporte público tenéis que comprar los tickets a través de esta aplicación y si queréis hacer alguna actividad o alguna excursión guiada podéis entrar en esta página web donde los guías son personas nativas de aquí de Turku. Ahora sí, nos vamos. L'autobús m'acaba de deixar al centre de Turku. Turku és una de les ciutats més antigues de Finlàndia i és per això que el seu encant es deu als seus edificis tan antics que us aniré ensenyant al llarg d'aquests 3 dies. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with some? Turku es bastante famosa porque tiene el río, este es el riu Aura i és un dels llocs que més aprecien els habitants de Turku perquè hi ha diversos barcos que són restaurantes i didn't lead nowhere. I will go with someone like you. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around. Este es el sitio donde voy a comer mi sopa de salmón. Vamos a ver qué tal está. The young folks talking about the young stars. Este plato consta de una sopa, ¿vale? Que es de crema de leche con patata, un poco de verdura y sobre todo el ingrediente estrella que es el salmón. Lleva un poco de pan negro y también un poco de mantequilla. Está tremenda. Després d'haver provat la millor sopa de salmó del món, només us puc dir que l'heu de provar sí o sí. Es obligatorio probar la sopa de salmón y podéis venir a este restaurante Bruno 2 que solo me ha costado 15 euros. La sopa, una ensalada y agua. A lo largo de todo este río es donde se encuentran gran parte de los monumentos que vamos a ver hoy. De una parte del río al otro se puede cruzar a través de un elevador, que lo vamos a coger también, es gratis. Y otra curiosidad es que aquí la gente utiliza mucho la bicicleta, es una de las ciudades de Finlàndia donde hay más bicis porque es llano i molta gent el que fa és llogar una bici per mitja hora o per tot un dia i recorren tot el riu perquè així d'aquesta manera veuen més ràpid tots els monuments. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see the
Hollywood, però en lloc d'estrelles són noms de vaixell. Lo sento, un barco militar. Avui és el meu segon dia per la ciutat de Turku. Hoy he madrugado y he decidido irme al pueblo de Rauma. Acabem d'arribar a Rauma. I'll wave goodbye to that heart of mine beating so on your arm. Every aching wound will cauterize and bruise in memory of what we used to call and love. Only time will tell if violins will swell in memory of what we used to call in love. Vale, Rauma es una ciudad súper bonita, pero yo os recomiendo venir aquí solo si os queda de pasada o si tenéis muchas ganas de venir. Para visitar solo hay el casco antiguo, tampoco es muy grande. De Turku hasta 1 hora y 20 y desde Helsinki creo que hay más de 2 horas, entonces lo digo por eso, porque hacer 2 horas de viaje solo para ver 2 calles es un poco excesivo. Fiction, every aching wound will cauterize and bruise in memory of what we used to call in love. Only time will tell if violins will swell in memory of what we used Esta nit ja tinc sopa a... to call in love. Vale, desde Turku con el bus número 6 o número 7 podéis llegar hasta Naantali. Gent, val molt la pena venir aquí. Benvinguts a Naantali. Vale amigos, es el tercer día que paso aquí en la ciudad de Turku, es el tercero y último, así que vamos a aprovechar para ver el mercado antiguo, os enseñaré un par de cosas más y ya está, y luego iré a por mi maleta y a la 1 sale el tren hacia Hämeenlinna de vuelta a casa. Us recomiendo mucho que si voleu probar varias cosas típicas de Finlandia, que vayáis a uno de estos mercados, porque vais a encontrar los productos más típicos.
Hesburger, que es como los McDonald's o Burger Kings que encontramos en España, pero aquí li diuen Hesburger, es una cadena finlandesa. Bueno, seguidors de Vic TV, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que os haya gustado mucho esta experiencia express de 3 días por Turku. Hemos visto Rauma, hemos visto Naantali. Ha sido una experiencia muy mágica y yo me voy súper contenta a mi casa. Así que un besito, fiqueu-li m'agrada, us subscriviu y la semana que ve, quién sabe dónde vamos a ir. Un besito muy gran a tots.